Todos los personajes de este vídeo y canal son ficticios, contiene lenguaje vulgar, y por su contenido si eres menor de ¡Más de 8000! años no deberías verlo. Quedas advertido. Hola gente. ¿Cómo están? Aquí su amigo The Master Loquendo con otro vídeo que se trata de todos los SCP del famoso indie game de terror, SCP Containment Breach, el cual, por cierto, es uno de mis videojuegos de terror favorito. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes no lo conoce. Así que antes de empezar daré una pequeña explicación de la historia y de qué se trata el juego. Tengan en cuenta que todo lo que se dice aquí está totalmente escrito y pensado por mí. Así que para apreciar todo ese esfuerzo podrías dejar tu like que me alegra el día. Debería haber dicho eso al final del vídeo, ¿no? Ok, ahora sí. SCP Containment Breach es un juego de terror que gira en torno al protagonista del cual no nos dan el nombre. Aunque él es un sujeto designado de clase D. Esta clase está hecha para las personas que deben trabajar para, por decir, probar o entender mejor a los SCP. Por si no saben, SCP significa Secure Contain Protect, o sea, asegurar, contener y proteger. Bueno, cada clase de personal tiene su propia designación por números, la cual utilizan para hablarle en vez de decir su verdadero nombre, y está de más decir que la mayoría de estos sujetos mueren en su primer día del trabajo. Pero ustedes dirán, ¡Qué estúpido argumento es ese! ¿Quién querría ese trabajo si sabes que vas a morir y estás bien pendejo? pues si estás pensando en comentar algo tan estúpido como eso, pues antes de que lo hagas, déjame decirte algo. La mayoría de los clase D son ex convictos, o sea, que estuvieron en la cárcel y no tienen más opción que ir allí. Además, la mayoría antes estaban designados a muerte en la cárcel. Así que, van a morir de todos modos. Este factor también nos ayuda a descubrir un poco el pasado de nuestro personaje. Probablemente antes él era un ex convicto designado a muerte que fue llevado a las instalaciones de la SCP. Como vieron durante el vídeo, al principio estábamos en una celda totalmente cerrada y sin nada más para hacer más que tomar el papel de la mesa. Así que si quieren leerlo, devuélvanse a esa parte y pausen el vídeo. Bueno, lo que pasó después fue que los guardias abrieron la puerta escogiéndonos justo a nosotros de todo el montón de celdas para clase D que había. Y luego nos transportaron hacia el contenedor del primer SCP que conoceremos en toda esta aventura. Ahora hablaré de él. SCP-173. Este SCP es el primero que vemos en todo el juego. Este SCP es una escultura la cual tiene la habilidad especial que puede moverse muy rápido en el momento en que des un pequeño pestañeo. Si este SCP llega al momento en que cuando pestañees esté que muy cerca tuyo, casi encima, el SCP procederá a romper el cuello de la persona ocasionando un golpe en la base del cráneo. Ahora solo vean el vídeo para ver qué es lo que ocasiona que todo ocurra. Como ven, siempre hay que mantener contacto visual con el SCP para que este no se mueva. De hecho, puedes encontrar papeles por el juego que hablan de los SCP. Aquí les mostraré un ejemplo de cómo te lo puedes encontrar normalmente en el juego y cómo se va acercando hacia ti hasta matarte. Ok, ahora vamos al siguiente. SCP-714. Este SCP es un anillo verde que te proporciona, por decir, inmunidad contra algunos SCP como SCP-012, y creo que también al SCP-049. Este SCP cuando lo encuentro no lo uso mucho y no es de lo más importante.
Pero aún así es útil. También, miren que cuando me lo pongo me quita casi todas las barras de energía para correr y el personaje se cansa al tiro. Es uno de los efectos secundarios o negativos de este SCP. Ok, ahora vamos al siguiente. SCP-1025. Es un libro que se trata de las enfermedades básicamente, pero, cuando lo abres saldrá una página con una enfermedad aleatoria, que, luego de unos segundos el personaje sufrirá dicha enfermedad. Y no es necesario agregar que la mayoría son mortales. Voy a abrir de nuevo el libro porque creo que la enfermedad que salió antes no te mata o si no lo hace muy lento. Ok, ahora vamos al siguiente. SCP-939. Estos SCP, los cuales son dos, por cierto XD, son grandes predadores reptilianos que pueden imitar las voces de sus víctimas anteriores para atraer a la próxima. Pero estos se guían más por el sonido que por la vista. Así que si bajas aquí tendrás que estar agachado la mayoría del tiempo. Además que si te ven, no intentes huir, ya que son mucho más rápidos que el jugador y su método de matar es por pegándote mordiscos hasta matarte. Creo que el jugador si llega con la vida al máximo puede sobrevivir 2 o 3. Ok, ahora vamos al siguiente. SCP-914. Este objeto es totalmente bueno, o mejor dicho, no está vivo y no intentará matarte. Bueno, este SCP es una máquina que puede refinar cosas para dejarlas en un estado muy malo, más o menos, o sea, estado original si ya fue cambiado anteriormente, bueno o muy bueno. Puedes poner cualquier objeto y ver cómo saldrá por el otro lado, es muy difícil de explicar lo que hace la máquina. Así que mejor solo véanlo.
La única forma en que la máquina te mate es esta. Ok, ahora vamos al siguiente. SCP-895. Este SCP es un ataúd que emite señales por ondas que afectan cualquier aparato a menos de 5 metros de distancia. Como el monitor que hay en su contenedor, ahora les mostraré qué pasa si un humano es afectado por estos aparatos. Lo siento mis suscriptores, pero por causas de tiempo tendré que dejar el vídeo hasta aquí. Así que si quiere la parte 2, y ver qué había abajo de las escaleras de 895. Tienen que demostrar que quieren la parte 2 con un like y recuerden. 173 los está observando.